alma, el deseo está frío, la emoción congelada. Buenas noches, bueno, en este momento nos encontramos en un Rock and Call más, bueno, no es más, es un Rock and Call internacional muy importante para nosotros, para Roxanne Magazine, ¿no? Y como se darán cuenta, tenemos aquí en pantalla a nuestro estimado Roberto Musso. Para los que quizás no sepan, que puede ser algo extraño, Roberto es el vocalista y compositor principal de la banda uruguaya Cuarteto de Nos. Entonces, pues Roberto, antes de esta corta introducción, pues háblanos un poquito más de ti, coméntanos cómo van las cosas por allá por Uruguay. ¿Cómo estás, Andrés? Bueno, placer, encantado de estar en contacto contigo, con toda tu audiencia y con todo el público así de Panamá. Hoy acá una noche templada de verano aquí en Montevideo, que estamos terminando ya el verano, aprovechando los últimos días de un poco de calor, porque después ya se viene el invierno acá en el sur, que es duro y bastante crudo, ¿no? Así que por eso es que estamos esperando irnos a agarrar un poco de calor, a robarnos un poco de calor por allá. Excelente, excelente, Roberto. No, pues aquí en Panamá, aunque llueva o aunque no llueva, igual siempre hace calor. Entonces, no importa en el momento que vengas, va a estar excelente el clima para vos, sobre todo de allá que hace bastante frito, ¿no? Qué chévere, mi hermano. Mira, pues nada, contentísimos de tenerte a ti en nuestro espacio aquí en este Rock and Call, que es el espacio que hemos dedicado para poder conversar con las bandas, con los artistas. Y pues Roberto, entrando directamente en materia, porque pues la gente al final no me quiere escuchar a mí, sino te quiere escuchar a ti. Coméntanos un poco del Cuarteto de Nos, de esos inicios que estamos hablando, que son por ahí en el 84, si no estoy mal. Sí, la historia del cuarteto es bastante particular, un poco mentirosa capaz en años, porque claro, nos conocimos muy jovencitos nosotros, muy pibes, como decimos acá. Estábamos recién entrando en secundaria, fíjate vos, teníamos 13 años, 14 años, éramos chicos, muy chicos, y nos juntamos justamente por nuestras afinidades musicales, éramos un poco los raros de la clase, ¿viste? Los más nerds, digamos, que no nos gustaba la música de moda, vestirnos a la moda, estábamos un poco a contracorriente de todo, y eso yo creo que nos identificó mucho como grupo humano, y fíjate vos que después fue toda la vida juntos, ¿no? Entre la gran mayoría de los integrantes que estamos ahora en el cuarteto, ¿no? Y tuvimos una historia muy, muy amateur, por decirte algo, de muchísimos años, tocando en lugares acá del circuito indie rock montevideano, que es un circuito muy reducido porque ya Uruguay es un país muy chico de población. Fíjate lo que es el circuito under, todavía más chico aún, digamos. Y nunca pensamos realmente que la música iba a ser nuestra forma de vida con el correr del tiempo, ¿no? Todos teníamos nuestras otras actividades, porque nosotros después de la secundaria empezamos la universidad, yo estudié ingeniería, Santi Tabela y Ricky arquitectura, y bueno, nuestro primer público, digamos, fuera de la familia y los amigos fue el público universitario, que ya marcó, yo creo, un estándar alto, porque hay que entretener a un grupo de estudiantes de ingeniería, ¿no? Que se diviertan en los shows. Entonces ya nos puso una prueba de fuego y empezamos a grabar nuestros primeros discos ahí a principios de los 90 sobre todo. Y ahí, tipo en los mediados de los 90, fue que ya Cuarteto se hizo una banda más masiva aquí en Uruguay, digamos, ¿no? Pero sin trascender fronteras todavía. Fue recién en el 2006 con el disco Raro, que fue el disco que nos abrió las puertas internacionalmente hablando. Por eso que a veces mucha gente nos conoce a partir de ahí, con mucha razón, porque fue el primer disco que tuvo, digamos, una difusión más internacional. Sí, justamente el caso de ustedes es muy curioso. Dentro de lo que hemos estado investigando y de lo que conocemos de la banda, estamos hablando que hasta aproximadamente el disco número 11, que es raro, es que ustedes llegan a tener visualización a nivel internacional, que creo que tuvieron hasta, no sé si algunas nominaciones y algunos premios importantes con este disco, ¿correcto? Sí, en realidad fue nominado al Latin Grammy, y después en realidad ganamos el Latin Grammy, pero con porfiado que fue 2 discos después de Raro. Excelente, pero mira que justamente te quería preguntar sobre una canción, que esta historia, estamos hablando de historia patria, ¿no? Esto es historia antigua, para muchos, que quizás, por ejemplo, yo nací en el 87, hay mucha generación joven que los escucha, como tú dices, a partir del disco Raro, pero ustedes siempre han tenido una tónica muy, por decirlo así, revolucionaria con sus canciones.
Y había una canción en específico de, si no, ahorita mismo no recuerdo el nombre, que les llegó a ustedes literalmente a poner varios vetos en Uruguay. Háblanos un poquito más de esa canción y de la situación Sí. como tal. Sí, eso fue hace, sí, tenés razón, de historia ya. Esto de hace muchos años. Fue en el 96, 97, por ahí, 1996. Una canción que hablaba de la gesta del general Artigas, que es el libertador de aquí, de Uruguay, digamos, como si fuera el Bolívar, digamos, ¿no? De más al norte, o el general San Martín en Argentina, yo qué sé, que es el símbolo patrio uruguayo por definición, digamos, ¿no? Y en ese momento que nosotros tocábamos mucho el tema de la ironía, viste, mucho el humor, hicimos una canción que se llamaba El día que Artigas se emborrachó, justamente cantándola, pensando qué hubiera pasado un día si el general Artigas se hubiera tomado 2 copas de más, y entonces se describía toda la gesta libertaria de Uruguay, de las guerras con los españoles y todo eso, pero con el general Artigas un poco bebido, digamos. Y bueno, y no cayó nada bien. En ninguna de las instituciones y en ninguno de los partidos políticos ni en nadie. Bueno, se armó un lío, un intento de censura, y justamente siempre digo yo, cuando se hace un intento de censura, lo que se logra es el efecto contrario, ¿viste? Porque todo el mundo quería saber de qué se trataba esa canción, que en un país libre, democráticamente elegido que había en ese momento Uruguay, como ahora, te prohibieran escuchar algo, digamos. Entonces nos volvimos una especie de ícono punk, ¿viste? Éramos los héroes de la escena punk que deseaban tener una canción prohibida, y éramos nosotros los que nos habían prohibido la canción. Pero bueno, eso duró muy poco tiempo, la verdad. Después no pasó nada, no llegó ni a juicio ni nada, y hoy quedó como anécdota, digamos, más que nada. Es una anécdota muy interesante, definitivamente. El cómo desde esa línea empiezas a ver, y es lo que tú dices, el efecto, lo que se le dicen a los niños, ¿no? La psicología inversa de lo que tienen las prohibiciones. Bueno, ya vamos para que la gente no diga de qué estamos hablando, pueden buscar este disco, que también es buenísimo. Los discos pre-raro, que es lo que la mayoría conoce, son muy buenos también. Pero ya vamos a hablar ahora sí, como quien dice, ese antes y después del Cuarteto de Nos a nivel internacional. O sea, entiendo como tal que el disco Raro representa literalmente este salto a la palestra internacional para la banda, pero a ustedes como banda, 11 discos después, ¿cómo percibieron esto? O sea, generalmente uno oye de bandas, bueno, no, al tercero, cuarto disco, pero hablamos de 11 discos y antes de que me comentes, yo sí te digo, y lo admiro mucho, estamos hablando de perseverancia, y yo creo que eso es algo que le falta mucho a las bandas de hoy en día, que quieren todo express. Y definitivamente el tema de para ustedes como banda, ¿cómo fue ese proceso? Desde que llega Raro y se empieza a sonar ya por Colombia, todo lo que empieza a ser el Cono Sur, todo esto, ¿cómo lo ven ustedes dentro de la banda en ese momento? Sí, mirá, sucedió, te diría, como te decía al principio de la entrevista, ¿viste? Nosotros como que no, es medio mentiroso en cuanto a años y en cuanto también a cantidad de discos, porque nosotros empezamos a sacar esos discos en esa etapa más amateur de la banda, eran cassettes, nada más, por decirte algo, el viejo cassette a cinta, que ni siquiera se pasaba en las radios, porque era medio imposible colocar la canción que querías pasar con el cassette nada más. Entonces, sí pasó eso que te decía, ¿no? Con el disco que estábamos hablando de la canción de Artigas, eso en de los 90 ya teníamos nuestro primer CDs, y ya era una banda muy masiva, pero y quizás también hablando ahora de la canción esta y otras particulares, se trataban de también muchos temas y cuestiones líricas capaz que muy regionales, ¿viste? Yo creo que capaz que una gente fuera de Uruguay, Argentina, no decodificaría totalmente lo que habla la canción, porque hay muchas cosas locales, ¿viste? Entonces, yo creo que a partir de un poquito antes de Raro, digamos, fue como quisimos patear el tablero de ajedrez que teníamos nosotros y decir, bueno, vamos a reformularnos un poco la historia como banda y a dónde queremos, porque yo ya me veía yo como compositor de canciones que me había llegado a un límite, ¿viste? A una pared que decía, yo no puedo hacer canciones iguales que las anteriores porque ya las hice, están muy bien y me gustaría cambiarlo, ¿no? Eso a nivel compositivo y creativo. También a nivel de banda dijimos, bueno, empezar a tomar las cosas un poco más en serio, ya que teníamos tanta gente atrás.
Contratamos a un productor como fue Juan Campodónico, que había producido varios discos de Jorge Drexler en aquel momento, y que le dio un sonido a los discos mucho más profesional que no teníamos antes. Nuestro relacionamiento con la prensa, que el sello EMI de España se interesó en la salida del disco, que antes eran solamente salidas con sellos propios aquí en Uruguay. Entonces como que fue todo como que los astros se alinearon para que ese disco, que además obviamente tenía lo más importante, que eran muy buenas canciones, pasara lo que pasó, ¿no? Entonces nos agarró muy de sorpresa porque empezaron a llegar los contactos desde Colombia, desde España, desde Venezuela, bueno, obviamente de Centroamérica, de México, a invitarnos a festivales con cuestiones que nunca nos había pasado antes, ¿no? Y fue todo, se lo debemos a las canciones del disco Raro. Qué impresionante, y sobre todo que ustedes no han parado. O sea, de lo que yo he visto, ustedes en realidad han sido muy consistentes en su carrera musical, y creo que eso es muy loable, ¿no? Sobre todo con el cambio que vivimos de la época desde cuando ustedes comenzaron a lo que se vive hoy en día, la era digital, la adaptabilidad que tuvieron como banda para montarse en la ruedita y no quedarse, como quien dice, en la parada o en la estación de bus, sino se treparon al bus y arrancaron. Y justamente también me gustaría preguntarte un poquito de eso, ya a nivel de banda, ¿cómo fue cómo fue tratar? O sea, ¿hubo intencionalidad de parte de ustedes para adquirir público más joven o más, por decirlo así, de estas generaciones? ¿O eso se fue dando muy, como te digo, muy naturalmente, solo en el proceso de que la gente conocía su música? Sí, no, sabes que nunca ni componemos las canciones ni pensamos a quién va a dirigir en realidad. O sea, todo parte un poco en lo que nos convence a nosotros y después ver los resultados, ¿no? Siempre hubo, en toda etapa del cuarteto, viste, una identificación muy grande de público joven con la banda. Siempre, bueno, antes éramos más jóvenes nosotros, entonces estábamos más parejos, ¿no? Pero últimamente se ha notado mucho más ese contacto con la gente joven. Hoy vas a un show del cuarteto en cualquier lugar, y Panamá, Ciudad de Panamá no va a ser la excepción. Yo no te miento, pero el 80% de la gente es menor de 23 años, 22 años. Y mismo los shows que hacemos, muchos que estamos haciendo aquí en Uruguay, Argentina, o lugares que quizás vamos más seguido, la cantidad de público adolescente que hay es increíble. O sea, chicos no te miento, de 14 años, 15 años, que se conocen las canciones mejor que yo, todavía cuando las canto. Entonces hay una especie de canal de comunicación que por suerte no sé la fórmula ni quiero saberla, porque seguramente ese día ya la embarro y nunca más haga ese tipo de canciones, pero hay una cuestión con ida y vuelta con la gente joven, lo cual es excepcional, digamos, ¿no? Porque la verdad, para una banda de trayectoria como nosotros de tantos años, el no haber el público envejecido junto con nosotros, digamos, es muy importante, ¿no? Porque si no entras siempre en una especie de círculo vicioso de que vos querés agradar a la gente por temor a lo que pidan los fans y no sé cuándo. Para nosotros siempre hemos tratado de salir de esta zona de confort cada tanto, y que yo creo que ha sido uno de los secretos de por qué está renovando continuamente el público, ¿no? Sí, correcto. O sea, definitivamente, o sea, la banda en lo personal tiene muchas peculiaridades, tiene muchos puntos a favor, y por lo que te entiendo nunca ha sido nada como tal planificar o escribir o hacer música en función de una estrategia, sino literalmente pues lo que te entiendo, lo que ha salido de ustedes. Pero yo sí tengo una pregunta muy muy personal, Roberto, y es: ¿vos cómo haces para inspirarte y para escribir lo que escribes? Porque es que puede ser como una trova o puede ser una poesía, pero todo es muy al clavo, y la forma en que tú escribes, o en la forma en que a nivel de escribir música o de escribir las letras, es impresionante. Y literal pareces como una máquina, como la canción que sacaron en el disco anterior, donde estás ahí en el reto con la máquina. O sea, literal vos eres como una máquina a este punto, porque es impresionante la cantidad de letras que sacas y cómo todas
pegan en el clavo. ¿En qué te inspiras o cómo realimentas eso dentro de ti? Sí, yo creo que una de las razones de ser una persona, y todos los del cuarteto, muy observadores, ¿viste? De la realidad, y sacar, ¿viste? A veces en personajes o situaciones de las que uno quiera como concepto para hablar de una canción, y que la puedas ver desde una óptica original, y te diría que sin contaminaciones, ¿viste? De ninguna especie. Yo creo que a veces algo que siempre he dicho y que he defendido con toda mi fuerza de la parte compositora ha sido el ser enteramente libre todo el tiempo, de poder componer, ¿viste? Sin influencias ni políticas, ni religiosas, ni el filtro que todo eso te puede ir dando que no está nada mal, te digo, ¿no? Que la gente lo hace, pero en el caso del tipo de letras del cuarteto, me parece que le ha dado esa libertad de la que te hablo, de poder plasmar un concepto, plasmar un personaje, y poder darle todas las aristas que tenemos como seres humanos, ¿no? Como seres contradictorios, seres ambiguos, y que la gente así lo decodifica, ¿viste? Que toma partido o no toma partido de determinado personaje, o determinado personaje, una canción le parece, a una gente le parece re simpático y a otro lo aborrece, digamos. Entonces, me parece que en ese aspecto de la libertad siempre ha jugado a favor nuestro, digamos, ¿no? Soy también muy amante del idioma español, por más que estudié ingeniería, me encanta la matemática, tanto como la música. Siempre fui muy buen lector desde chico, ¿viste? Mi papá era fanático de la ciencia ficción clásica, ¿viste? De la ciencia ficción, más ciencia que ficción, tipo Asimov, Bradbury, Lovecraft, todos esos libros que estaban en la biblioteca de mi casa. Y mis primeros libros que leí, en lugar de hablar, o sea, no había TikTok, ¿no? Para estar pasando el celular, entonces me aburría y agarraba un libro en la biblioteca de mi papá. Han cambiado los tiempos ahí, ¿no? Y eso yo creo que me abrió mucho la cabeza, tipo, yo tendría 11, 12 años que empecé a leer eso, y que también hay mucho, yo creo, de esa parte de ficción, ¿viste? Y de surrealismo, que hay mucho en las letras del cuarteto también, ¿no? Sí, definitivamente o sea, creo yo que se pudiera hacer una recopilación de todas las letras que tú tienes y se puede hacer Sí. un libro, un compendio de libros de poesía, o sea, literal, porque es que es impresionante, o sea, eres un monstruo en el buen sentido a nivel de composición. Muchas gracias. Y muchas son muy pocos, me atrevo a decir, a nivel de Latinoamérica, que tenemos que artistas que tienen esta versatilidad para componer, ¿no? A nivel lírico. Sí. Y justamente también te quería hacer otra pregunta, Roberto. ¿Cuál es para ustedes como banda, ustedes cómo visualizan todos los cambios que están habiendo en este momento a nivel musical? Más allá del tema COVID, que obviamente afectó mucho a la industria musical, pero todos estos cambios, ¿cómo ha cambiado la industria musical y cómo ustedes lo visualizan? Y en tu caso específico, ¿qué visualizas tú para el futuro en términos generales, pues, de la industria musical? Sí, está muy bien lo que preguntás, porque bueno, como hablábamos al principio, como que el cuarteto ha transitado todos los cambios de formato, desde el disco de vinilo que hicimos, el cassette, cuando llegó el CD, que se iban a acabar la música, cuando empezó el streaming y todo, y hemos salido bastante ilesos, digamos, de todo ese cambio para todos los cambios que hemos tenido, digamos. Yo creo que hoy hay una cosa muy importante en la banda, en el cuarteto, que es que el cuarteto siempre fue una banda que se desarrolló y se hizo más masiva por los shows en vivo, ¿viste? Como que fue muy también independiente en cierto sentido de el formato en el cual la gente conociera las canciones y se la consumiera. Por más que, obviamente, cuando llegó internet y en el momento que estaba saliendo raro y todo eso, nos sirvió muchísimo para que la gente nos conociera mucho más allá de la apuesta de una multinacional que pusiera la plata para la difusión, digamos, ¿no? Entonces, eso sí, nos sirvió muchísimo, sobre todo para una banda emergente en aquellos momentos como era el cuarteto, ¿no? Pero nosotros que siempre apostamos al show en vivo y que realmente nos ha pasado, y Panamá no va a ser la excepción, de que hemos ido a cada lugar por primera vez y siempre hemos vuelto, porque la gente queda muy contenta con el show, porque incluso se dan cuenta que tiene otra fuerza la banda mucho más allá que la grabación. Muchas canciones como despegan mucho más.
Otra gente que hace el clic con la canción de, de esto se trataba, cuando ve la interpretación, por decirte algo, teatral en el vivo, ¿viste? Es muy loco lo que te digo, pero mira que sucede eso de que, como también nosotros concebimos la canción como una obra artística integral, todo eso suma, y la gente se encuentra con un show que sale de lo común, que tiene un montón de información, que tiene un montón de estados emocionales, ¿viste? De mucha energía. Y nos cuenta mucha gente que nunca la habían visto así, a veces shows tan potentes, ¿viste? Entonces, por suerte, es que siempre regresamos a las ciudades que vamos por primera vez. Bueno, y esperamos que Panamá no sea la excepción. No, seguro. Definitivamente va a ser un show espectacular. Y antes de pasar a hablar un poquito más de la presentación que van a tener aquí en Panamá, me gustaría hablar de lo que han estado sacando, ¿no? Tanto el último sencillo que lanzaron recientemente, La Ciudad Sin Alma, si no estoy mal, creo que es que se llama. Uh-huh. Sí. Y más o menos esto cómo complementa o cómo vendría visualizando lo que sería la nueva producción de Cuarteto de Nos. Más o menos, si tienes alguna idea, o sea, si nos puedes comentar algo de la producción general, si se está gestando algún disco nuevo y más o menos para qué fecha pudiéramos tener algo así. Sí, mira, un poco también lo que me preguntabas en la pregunta anterior de la evolución de la industria y todo eso. Sí, lo que ha pasado, y lo notamos cualquiera de nosotros, tanto ustedes de la prensa como nosotros de la parte artística, es la forma que ha cambiado de consumirse las canciones, de cómo consume la gente las canciones, ¿no? Hoy es muy raro que alguien escuche un disco entero de 12 canciones, de 10 canciones, de seguido, como antes, que vos te comprabas el vinilo, llegabas a tu casa, contento, lo ponías, te lo devorabas, lo escuchabas. El artista había pensado mucho el orden de las canciones para que vos escucharas así, que hoy realmente eso no existe. Bueno, no tiene, yo qué sé. Yo como escucho de discos lo siento como que se ha perdido esa magia, digamos. Como también, por ejemplo, yo lo que más extraño de los discos son los lados B, ¿viste? Por ejemplo, hoy la industria te pide que, bueno, tenés que sacar la canción, que tiene que ser más un hit para que tenga tantas views y que tenga tantos views en tantos días, y si no, hace otra canción porque ya se puso vieja, ¿viste? Entonces es un círculo muy, muy, muy perverso, ¿no? Que se ha vuelto todo, ¿no? También el escuchar la posibilidad que te había de escuchar 2 segundos de una canción, no te gustó, la adelantás un poco, a ver cómo es en el medio, cómo es el final y pasás. También, para mí es súper perverso, ¿viste? Todo eso. Entonces, uno se ha tenido que obviamente que adecuar a eso. Hemos bajado la cantidad de canciones por disco justamente para darle más valor a cada canción, porque con el cuarteto nunca hemos hecho discos con canciones de relleno, por decirte algo, ¿no? Siempre para nosotros son muy importantes todas, ¿no? Y esto de estar sacando ahora singles antes del lanzamiento también es una idea, una forma de poner foco, un poco de luz en cada canción, antes que de repente el disco salga con un tema corte de difusión y se devore a las demás rápidamente, ¿no? Pero por eso es lo que yo te decía, al estar tocando en vivo muy seguido nosotros, ahí sí que le damos mucha importancia a los shows a las canciones nuevas, ¿no? La Ciudad Sin Alma es el último sencillo que salió hace 4 días. Es hecha con la producción de Eduardo Cabra, visitante de Calle 13, con el cual tenemos una muy linda relación y habíamos grabado varias canciones con él en el disco anterior. De hecho, ahora estuve de vacaciones con mi familia en San Juan y nos vimos ahí con él, que me vendió Puerto Rico como un lindo destino turístico y tenía razón. Y bueno, y Eduardo se animó, al igual que Héctor Castillo, el productor de las otras canciones, a venirse aquí a Montevideo en plena pandemia, ¿viste? Desafiando hisopados, protocolos, y vacunas y todo, y se vinieron para acá y pudimos trabajar acá en Montevideo sin mover toda la banda, que nosotros últimamente siempre hemos grabado en el exterior, así que es una cuestión distinta también de producción de este material. La idea es seguir sacando algunos singles más, yo creo que un par más, y que ya el disco que está terminado se editará yo calculo que por julio, por ahí, más o menos. Excelente, excelente, vamos a estar muy atentos y sí, definitivamente es como dosis, ¿no? Dosis de lo que viene del Cuarteto de Nos. Sí. Y en realidad es como se está manejando la industria. Puede ser que algunos estén a favor, otros en contra. En realidad suena triste, pero hay que andar como ruede la rueda.
valga la redundancia. Entonces, igual sin perder esa esencia, que yo creo que es una de las cosas que caracteriza al Cuarteto de Nos, y una de las cosas que me encanta que mencionaste es que para ustedes no hay canciones de relleno, o sea, ustedes es una obra completa, cada canción le ponen ese y se percibe. Es que lo impresionante de todo esto es que tú sabes, tú lo puedes decir, pero cuando tú te sientas a escuchar una producción completa del Cuarteto de Nos, sea en Spotify, o sea en CD, o sea en vinilo, o en donde sea que lo escuches, te das cuenta que cada canción hace parte literalmente de una obra como tal, no es solamente una canción más para poner en el disco. Sí, y lo bueno, sabes también, Andrés, que es una cuestión numérica que capaz que está bueno, te da tanto YouTube como Spotify y otras plataformas, la idea, que es algo que nosotros también tenemos en la teoría, es cómo se reparten la cantidad de escuchas y de views bastante equitativamente entre un montón de canciones, ¿viste? Que no hay que la gente escucha una o dos canciones nada más y las demás están por ahí nomás de views, ¿no? Y que es algo que lo vemos en el vivo también, porque por más que están las canciones, obviamente, que quizás son más hiteras para el show en vivo, pero como las 20 y pico de canciones que tocamos son muy parejas en cuanto a respuesta de la gente, ¿no? Y los números eso lo confirman eso, ¿viste? Que está muy equitativamente distribuido la cantidad de escuchas. No, definitivamente, y estamos súper ansiosos de que ya queremos que llegue la fecha para poderlos ver, definitivamente. Y justamente te quería preguntar sobre esto. Ustedes ya han venido anteriormente, o bueno, yo sé que a presentarse como tal, creo que es la primera vez que vienen a Ciudad de Panamá como banda, pero anteriormente alguno de los chicos han tenido, bueno, ya no tan chicos, pero han tenido la oportunidad de venir a Panamá. Sabes que no, que Panamá lo conocemos obviamente un montón de veces por las escalas de los vuelos de Copa, porque Copa es una de las pocas aerolíneas que ha volado todo el tiempo desde Montevideo. Entonces muchas veces nuestros vuelos para México, para Estados Unidos, para muchos lados, incluso hasta para Colombia cuando íbamos, o Venezuela, pasábamos por Panamá y nos quedaron, me acuerdo en el recuerdo de 2 veces que se cancelaron los vuelos y nos quedamos a dormir en Ciudad de Panamá esperando el vuelo al día siguiente, digamos, ¿no? Pero es lo máximo que tenemos de recuerdo. Entonces, por eso ahora la idea es tratar, aunque sea muy poquito tiempo, de poder conocer ahí in situ a la gente. Una sorpresa enorme que nos llevamos, muy grata, fue que cuando salieron las entradas a los tickets a la venta, porque este show estaba programado para el 2020, ¿viste? Era una gira que teníamos que tuvimos que cancelar. Los tickets volaron, o sea, estaban casi sold out el teatro, y ahora quedan muy pocas entradas a la venta, ¿no? Y nos llenó de emoción eso, que un lugar que estamos yendo por primera vez, que la gente quizás no nos conoce tanto, ya de entrada había unos cuantos fans que habían comprado un montón de entradas. Realmente ya nos hizo vivir el show con mucha adrenalina de antemano, ¿no? Excelente, Roberto. No, mira, de verdad que ha sido un tiempo formidable. Y bueno, vamos a estar aquí pendientes. Igual la gente puede estar chequeando también lo que vayamos publicando en Roxanne Magazine, tanto en nuestras redes sociales como en la página web, para que puedan chequear más información del evento. Ya como dice Roberto, quedan muy pocas entradas, sí. Así que si usted no tiene su entrada, pellizquese y vaya y compre la suya, porque esto va a estar imperdible. Y definitivamente pues espero verte allí ese día, Roberto, de poderte estrechar la mano y dar las gracias por la excelente música que has hecho. Te dejo el espacio para que te despidas, por favor. Cómo no. Queridos amigos de Rock and Call, bueno, aquí Roberto Musso del Cuarteto, invitándolos al próximo show del Cuarteto de Nos en Ciudad de Panamá el 26 de marzo, en la Ciudad del Saber, que estamos contentísimos, pero apúrense porque quedan muy pocas entradas. Un placer la entrevista de hoy con Andrés, así que bueno, esperemos vernos muy prontito por allá. Excelente, familia, pues les agradecemos también por tomarse el tiempo de ver esta entrevista. Esperamos que tengan un excelente día, y para más información pueden ver los links que vamos a ir adjuntando para que puedan hacer su compra online en dado caso y ver más información sobre la banda. Cuídense y recuerden que el rock nos corre por las venas.